En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando hablamos de aprender el lenguaje de Dios, es decir, recuperar esa comunicación plena con Él, indudablemente la clave está en el amor. El amor une, el amor hace caminos, el amor vence obstáculos, el amor acorta las distancias. Y el amor también entonces produce algo maravilloso que lo podemos describir con la palabra agilidad. Esa maravillosa prisa, ese afán por el encuentro. Podemos decir que la agilidad anticipa el encuentro y de alguna manera ya se goza en él. Estas dos palabras, la palabra amor y la palabra agilidad, son muy importantes cuando hablamos de quitar los obstáculos. Ubiquémonos en qué parte de nuestro retiro estamos. Nosotros hemos hablado de unas virtudes fundamentales. Primero las virtudes básicas, después las virtudes complementarias. Y al hablar de estas virtudes complementarias, lo que queremos es quitar obstáculos. Dentro de esos obstáculos hemos mencionado lo que son las cosas que uno tiene pendientes, porque los problemas sin resolver en el corazón son como lazos que nos retienen, nos hacen lentos, nos hacen dudosos, nos hacen ineficientes o un poco torpes, nos vuelven sordos. Por eso Jesús quiere que nosotros tengamos una actitud resuelta, porque si estamos oyendo muchas voces, no terminamos de entregarnos a Él, entregarnos al Evangelio. Por eso hay que resolver los pendientes y hemos comentado en nuestra charla anterior algunos pendientes que son generales, es decir, que son muy comunes, como por ejemplo los vacíos, son muy comunes, las heridas. Ahora vamos a comentar algunos de esos pendientes ya más específicos, concretamente más relacionados con la vida religiosa. Es decir, aquellos que son más frecuentes cuando queremos consagrarnos a Dios. Y aquí aparecen una serie de temas que son de difícil manejo. La relación con la familia, el tema del estudio, qué tanto estudiar, qué tanto se necesita una profesión, el tema de la vida social. Decir uno que uno tiene toda su vida social, por ejemplo en el convento, eso no es cierto. Pero qué grado de amistad, de tiempo, de relación con las personas con las que uno tiene vida social, y ahí aparecen también, por supuesto, los afectos. Para algunas personas, creo que sucede más en los hombres que en las mujeres, un tema que está pendiente a veces es el emprendimiento. Es decir, yo quiero tener lo mío, como decir mi negocio. Y también hay personas que tienen una gran inquietud en términos de ser normales.
Todos estos temas son temas difíciles que causan tensiones. A veces intentamos resolverlos con números. Y tal vez el primer mensaje que yo quisiera dar en esta conferencia es que los solos números no resuelven. ¿Qué quiero decir yo con resolver con números? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, se pueden pasar 4 horas a la semana con personas que no sean de la comunidad. Eso es tratar de resolver con números. O una persona puede estudiar tantos semestres. Estamos tratando de cuantificar, de poner un límite, y es comprensible y se necesitan los números. Pero lo que quiero decir es que los solos números no van a dar la respuesta. Este no es un tema de números, este es un tema de amor, es un tema de agilidad y por lo tanto se vuelve un tema de sinceridad, un tema de transparencia. Pienso que esas 4 palabras son como 4 criterios macro muy importantes para abordar estos pendientes. Repito esas 4 palabras: amor, agilidad, sinceridad, que es sinceridad pues con uno mismo, y por lo mismo sinceridad hacia afuera, o sea, transparencia. Realmente son esas 3 palabras: amor, agilidad y sinceridad. Sinceridad con uno y sinceridad con los demás. Amor, sinceridad y transparencia. Amor, agilidad y transparencia o sinceridad. Esas 3 son fundamentales. Sí hay que llegar a números, evidentemente. Si una persona dice, por ejemplo, una religiosa dice, pues sin un motivo extremadamente grave, ¿no? Si una persona dice, yo quiero estar 6 meses con mi familia y 6 meses en el convento, pues no va a funcionar. O sea, hay que poner un límite y ese límite pues tiene que ser algún número, por ejemplo, número de días, número de semanas. Pero es importante, insisto, en que nos demos cuenta que el solo tema de los números no resuelve estos pendientes. Se necesita amor, agilidad y sinceridad. Tratemos de examinarlos y veamos cuáles son los temas que aparecen ahí, digamos, las tensiones típicas que aparecen ahí. Empezamos por la familia. Así como cada uno de nosotros es distinto, nuestras realidades familiares también son distintas. Describamos algunas familias típicas. Hay familias que sienten que es una cosa maravillosa que esa niña se haya ido para el convento porque ya resolvió su vida, allá ella verá. Ese es un modo de ver. Hay familias así. Hay otras familias que en cambio tenían planes, quizás planes tácitos, no dichos, pero estaban ahí. Es tan importante para algunas mamás que sus hijos o que sus hijas tengan descendencia, los nietos. Entonces hay un rechazo hacia la vida religiosa porque había como un plan para esa hija, para ese hijo. A veces un plan de hogar, a veces un plan de trabajo. Hay familias que especialmente, pues mis ejemplos van a ser sobre todo en torno a la vida femenina, vida consagrada femenina. Hay familias en las que la gran preocupación es, yo esperaba que esta hija iba a ser nuestro bastón en la vejez. Mirando familias y mirando personas que conozco, me he dado cuenta de la cantidad de hogares en los que una hija soltera
se convierte en la enfermera, la compañía, el apoyo, la vigilante por las noches, eh, todo para unos papás mayores. No es el caso de todas las familias, pero ese caso se da. Y entonces la gran preocupación de que se vaya esa hija es que entonces pues vamos a quedar solos. Y claro, la confianza que hay con la hija, el cariño de la hija, la cercanía, los temas de conversación. Hay una necesidad muy grande en algunas personas de conversar. Y hay muchos casos en que la conversación está sobre todo, pues eso, con la hija, la conversación con la hija. Entonces, perder la hija es perder la enfermera, la compañía, la interlocutora. Entonces ahí también se da un rechazo. Hay familias que tienen una preocupación económica. La preocupación económica aparece cuando ven a la hija, sigo con la vida femenina, vida consagrada femenina, cuando ven a la hija trabajar mucho y a veces agotarse, y entonces entra la preocupación, bueno, ¿y el tema del dinero ahí cómo queda? He conocido, por supuesto me refiero a otras comunidades, he conocido casos de familias en los que ya el lenguaje se vuelve agresivo. ¿Qué hace usted? Esta es una frase textual de una comunidad, pasó en una comunidad religiosa en Colombia. ¿Qué hace usted trabajándole a esas viejas? Literalmente, esa fue la palabra que le dijeron a una religiosa y la pusieron a dudar. ¿Qué hace usted trabajándole a esas viejas? Y entonces ahí viene un interés económico. En otras oportunidades, el interés económico aparece por el lado educativo. Muchas comunidades religiosas tienen obras de educación y cuando se abre esa rama educativa, hay muchas cosas que cambian en una comunidad. Porque, por lo pronto, para ser parte del sistema educativo, la religiosa tiene que prepararse. Hoy no es la buena voluntad, la religiosa tiene que tener una licencia, tiene que tener un estudio. Si ella pertenece a una comunidad, ¿quién le va a pagar ese estudio? Pues la comunidad. Entonces la comunidad tiene que hacer una inversión económica fuerte. Bueno, ¿con quién estudia esa religiosa? Pues ella estudia con otras personas, hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres miran sus estudios como una inversión que después va a darles un retorno. Lo mínimo, pues les va a dar un modo de vivir, un modo digno de vivir. Entonces, tenemos el caso de las familias que van como envenenando un poco a la religiosa en términos de que usted con la carrera que tiene, con el estudio que tiene, pues ya con eso usted puede subsistir. Ya conocí el caso de una religiosa que recibió todos los estudios de la comunidad y ella logró lo que en mi país se llama una plaza, es decir, un nombramiento oficial en un colegio. Esos nombramientos oficiales, creo que de rectora por allá de un colegio, esos nombramientos oficiales no son fáciles y eso pues tiene una serie de ventajas. Si se está trabajando con el gobierno, pues se reciben, no sé si son 12 o 14 sueldos al año, hay primas, hay una serie de ventajas. Entonces, esto se convierte en una tensión dentro de la comunidad, porque ya, por ejemplo, esa hermana ya no puede ser trasladada tan fácilmente, porque si se traslada se pierde esa plaza. El nombramiento que hace el Estado no es pensando en que tenemos que respetar
que si estaba una religiosa tiene que entrar una religiosa. No, no. Esta persona fue nombrada porque tenía las cualificaciones, los títulos, pero esa persona no tiene que ser reemplazada por otra religiosa. Entonces esto se vuelve un dolor de cabeza para las provinciales y para las generales, porque entonces si se mueve se puede perder esa plaza. Además, esa persona está recibiendo los auxilios, está recibiendo los dineros propios de ese nombramiento. Que eso implica, por ejemplo, esas primas y esos sueldos. En la mayor parte de las comunidades, por no decir todas las que he conocido, en las comunidades femeninas siempre, mientras la religiosa está en su comunidad, eso no tiene problema, el dinero entra a la comunidad, por ese lado no es el problema. El problema está en que a veces la familia tiene sus intereses. Entonces la familia dice, bueno, pero entonces usted está trabajando para ellas, ¿qué tal si usted más bien se independiza? Y al Estado no le interesa si usted es, por ejemplo, María Teresa Pérez, y usted, María Teresa Pérez, que usted pertenezca a las hermanas de la doctrina de la fe, o que usted sea María Teresa Pérez con cédula tal, no le importa. Entonces, por consiguiente, su nombramiento puede seguir. Ya también ese caso lo conocí. La hermana se retira de la comunidad sin soltar el puesto que tiene. Claro, todo esto va acompañado de una serie de argumentos, ¿no? Porque el ser humano tiene una gran capacidad de racionalizar. Entonces, por ahí en un rincón de sus apuntes ponga por favor una partecita que diga peligros que tienen que ver con estos pendientes. Y dentro de esos peligros hay uno que se llama racionalizar o racionalización. Llamamos racionalización a la capacidad de sacar razones, de dar razones, a veces de inventar razones. ¿Por qué es importante racionalizar? Hombre, porque los seres humanos tenemos una capacidad racional. Entonces, con nuestra capacidad racional necesitamos justificar lo que hacemos, justificarlo ante nuestra propia conciencia y a veces ante otras personas. Lo que estoy describiendo son historias completamente reales. Por supuesto, no puedo ni debo dar detalles. Hay que proteger las terceras personas y hay que proteger las comunidades, pero son historias reales. Entonces, por ejemplo, mire la historia de esa religiosa. Ella recibió los estudios de la comunidad. Entra a ejercer su magisterio. Le llega un nombramiento maravilloso para que sea rectora de un colegio oficial por meritocracia, pues por méritos, básicamente de ella. Es un nombramiento que es muy bueno para la comunidad. Y esta hermana empieza a pasar, como tiene que ser, empieza a pasar sus sueldos y todo su dinero a pasarlo a la comunidad sin problema. Por ahí no va el problema. Pero cada vez más ella se va independizando. Por ejemplo, los horarios de oración de la comunidad le quedan muy incómodos. Porque, por ejemplo, la oración de la mañana entra en colisión con que hay que recibir los estudiantes en el colegio. O el día de retiro que tiene la comunidad entra en colisión con una entrega de notas y reunión con padres de familia. O el tiempo oficial de vacaciones no le coincide porque ella tiene que estar en un seminario de actualización para rectores. Entonces ella saca sus vacaciones en otro momento. Y cada vez la persona va viviendo más su propia vida. Y en todo eso la familia está observando, y está apoyando esa independencia progresiva. Porque la familia la ve a ella
mejorando, subiendo, subiendo. Cada vez nuestra hija o nuestra hermana, cuñada, lo que sea, está subiendo, está subiendo. Y eso les gusta a las familias, está subiendo, está mejorando. Es un tipo de familia, no todas las familias son así. En un momento dado, esta hermana, con su gran nombramiento, con su nombramiento de rectora, y pues ella no utiliza ese dinero, pero ella ve los millones que entran unos milloncitos. Yo soy prácticamente la que sostiene esta comunidad. Eso, el sueldo mío es más de la mitad de lo que sostiene esta comunidad. Y el dinero lo vuelve a uno arrogante. El dinero lo vuelve a uno arrogante porque uno es el que sostiene. Eso lo he visto yo también en mi comunidad. Los frailes que tienen trabajos de muy alto prestigio y de muy alto sueldo. Y en algunas ocasiones se les sube, como decía el programa aquel, sube kilométrico, entonces se les sube el sueldo. ¿Por qué? Porque sin mí esta casa no subsistiría. Mire, eso que están comiendo ustedes, eso es el sueldo mío. La persona no está reclamando el dinero, pero de alguna manera sí lo está reclamando. Y la familia está viendo cómo prospera esta persona. Entonces aparece la racionalización. ¿Y la racionalización cómo aparece aquí? Aparece en forma de una lupa. Entonces, para que se acuerde, ponga ahí, yo todo escuelero, ponga ahí después de racionalización, ponga entre paréntesis la palabra lupa. La palabra lupa. ¿Por qué la palabra lupa? Porque mire esto. Todos los seres humanos tenemos conflictos y tenemos tensiones. Entonces, supongamos que usted y yo estamos en la misma comunidad. Tenemos tensiones. Alguna forma de tensión. Porque, voy a decir la cosa más tonta que se me ocurre, porque resulta que a mí me gusta la tostadora en grado 7, a usted le gusta la tostadora en grado 9, y cuando usted utiliza su tostadora en grado 9, la deja ya en grado 9, y entonces cuando yo meto mi pan, entonces se me quema mi pan porque a mí no me gusta en grado 9, sino en grado 7. Es una tontería, es lo más tonto que se me ocurrió en este momento. ¿Pero por qué lo menciono? Porque entonces, cuando uno está en estado de arrogancia, ponga ahí la palabra arrogancia junto a la racionalización, cuando uno está en estado de arrogancia, uno carga una lupa así grande. Y entonces el problema de la tostadora se vuelve un problema increíble. ¿Qué fraternidad va a haber en esta casa si ni siquiera un bendito pan uno se lo puede comer en paz? La lupa. Uno ve una cosa pequeñita, una hormiga, la ve como si fuera un gato y un gato como si fuera un león. Todo se agranda. Todos los problemas se agrandan. Una cosa que se hubiera podido solucionar con una buena conversación, de una manera sencilla, tranquila, sincera, se complica. Todo se complica. Pedir un permiso se complica. Si yo soy la que está sosteniendo esta casa, entonces ahora me toca pedirle permiso a la superior. Esas tensiones entre la que tiene el gran cargo y la que tiene el oficio eclesiástico. Entonces eso se complica y esa complicación va llevando a la persona a la racionalización. La racionalización es, yo sí quiero servir a Cristo, pero yo creo que tal vez este no es mi lugar. Este año cumplí, por bondad de Dios, 30 años de sacerdocio. Ahí le cuento para que me tenga en sus oraciones. 30 años de sacerdocio ya cumplí. Uno ha visto bastantes historias, de todas, matrimonios, familias, vida religiosa. En todo ese tiempo que yo he tenido, yo no he conocido un solo caso de una mujer que se retire de una comunidad y diga, yo quiero darle la espalda a Cristo. No, eso no lo dicen nunca. Eso suena horrible. ¿Cómo así? ¿Qué dice la persona? Mi opción por Cristo me parece estar recordando a una chica hace años. Me parece estarla viendo. Cierro los ojos y la veo. Y ella decía,
Mi opción por Cristo está clara. Mi opción por Cristo está clara. Lo que yo me pregunto es si es aquí, si no es aquí. Y ahí es donde viene la racionalización y ahí es donde entra el elemento familiar. Bueno, para no seguir más con esas historias, pues básicamente lo que le pasó a esta hermana que les estoy contando es que finalmente, pues ella vio que todo era problema en la comunidad. ¿Pero por qué todo es problema? Por la lupa. Lo que era una cosa sencilla, que se podía acordar, que se podía solucionar, se convierte en un problema. El problema, mejor dicho, va a estallar la Tercera Guerra Mundial con esta situación, porque es que si no hay paz, si el poquito tiempo que uno tiene en su comunidad no tiene paz, esa no es vida. Y yo no creo que Dios me esté pidiendo eso. Yo no creo que Dios me esté pidiendo eso. Hombre, está uno tomando su sencillo desayuno y le queman el pan. Esa no es vida, esa no es vida. Es decir, que la caridad, ¿cuál caridad? Aquí no hay caridad, aquí no hay fraternidad, aquí no hay nada. Entonces, uno empieza a racionalizar y uno racionaliza desde la arrogancia. Y muchas veces ahí está la familia diciendo, no, si es que usted no tiene por qué aguantarse eso. ¿Cómo manejar la situación con la familia? Ahí es donde vienen los criterios que dijimos, el trípode que dijimos. El amor, la agilidad y la sinceridad. Uno tiene que preguntarse muy seriamente, esto va en la parte de la sinceridad. ¿Estoy buscando pretextos? ¿Estoy agrandando las cosas? Uno tiene que hacerse esa pregunta. Porque es que la primera línea de defensa aquí no es lo que diga la superiora, no es lo que diga el director espiritual. No, la primera línea de defensa aquí es tu propia conciencia. La primera línea de defensa es la sinceridad cruda, tal vez una sinceridad brutal, una sinceridad así cruda. ¿Qué es lo que yo realmente estoy buscando? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a situar las cosas. Por ejemplo, preguntas, que esto sirve para la reflexión, para la oración. ¿Qué es mi familia para mí? ¿Qué es mi familia? Y doy algunas respuestas posibles. ¿Qué es mi familia para mí? ¿Es un refugio? ¿Qué es mi familia? Porque en el momento en el que la familia se convierte, sobre todo si se convierte repetidamente, todos podemos tener alguna crisis, ¿no? Pero en el momento en el que la familia se convierte como en un refugio permanente o en un refugio frecuente, después se vuelve un refugio permanente. Esa es una ley muy importante que vale para todo esto que decimos aquí. Entonces, esa frase la puede poner por ahí. Un refugio frecuente tiende a volverse un refugio permanente. Eso lo ve usted, por ejemplo, en los sacerdotes infieles a su vocación. El refugio frecuente, ¿qué es? Que él sentía que había una amiga que sí lo comprendía. Entonces, él hablaba con su amiga porque su amiga lo comprende. Y hablaba con su amiga porque su amiga lo comprende. El refugio frecuente se vuelve después refugio permanente. Entonces, como yo con mucha frecuencia encontré refugio en esa mujer, entonces después quiero pues vivir con esa mujer, porque del refugio frecuente se pasa al refugio permanente. Uno tiene que preguntarse qué es realmente la familia para uno. Claro, esta pregunta cambia si uno tiene la familia cerca, si la tiene lejos, claro, y depende de qué tipo de familia sea. Hay familias donde siempre se le da la razón al hijo o a la hija,
Y hay familias donde no. Gracias a Dios, siempre hay chistes, muchos chistes sobre suegras y suegras, pero gracias a Dios hay muy buenas mamás y muy buenos papás que hacen a la gente pensar, no solo en esta vocación, sino también en el matrimonio. Yo conocí el caso de una señora que el hijo, pues estaba en adulterio básicamente. Y el hijo todo lo justificaba. El hijo todo lo justificaba. Es que con la esposa, que no sé qué, que nadie se la aguanta. Y yo fui testigo de cómo esta señora, con mucha objetividad y gran criterio, le decía al hijo, usted tiene parte de responsabilidad, hijo. No todas las familias se ponen así completamente del lado del hijo o de la hija. Entonces, hay que cultivar en la propia conciencia esas preguntas con sinceridad. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Este es un refugio permanente? ¿Estoy buscando un refugio permanente? Se me confunden las palabras, pero la frase es, el refugio frecuente se vuelve refugio permanente. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Esa sinceridad es clave. Y esa sinceridad también nos sirve para examinar el tema del amor. El amor, realmente ¿cómo está? ¿Cómo evalúo yo mi amor? ¿Para qué es finalmente la vida consagrada? El derecho canónico define la vida consagrada como seguir más de cerca a Cristo. Y nos dice también el derecho canónico, la vida religiosa que se consagra a Dios sumamente amado. ¿Cuál es el estado real de mi amor por Cristo? Si yo empiezo a mirar cómo me entiendo con la superiora, con la formadora, con esta madre, con esta hermana, en esta casa, es una trampa. ¿Por qué es una trampa? Es una trampa porque ahí es donde entra la lupa. Entonces, si usted es mi superiora, voy a examinar cómo está mi relación con la superiora. Pues ella, sabiendo que mis tostadas me gustan en 7, siempre, es que no falla, no falla. Siempre deja la tostadora en 9, siempre. Cuando uno empieza por mirar primero a los seres humanos, cae en una trampa. Y la trampa es la trampa de la lupa. Por eso uno tiene que preguntarse, mi amor a Cristo, ¿cómo está? ¿Y ese amor a Cristo en qué se manifiesta? Acuérdese las virtudes básicas. Hablábamos de disponibilidad. ¿Estoy disponible para Cristo? ¿Disponible? Le puedo decir a Cristo, como el primer día en que entré al convento, le puedo decir a Cristo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Le puedo decir a Cristo, aquí está la esclava del Señor. Yo no puedo empezar por mirar a las personas humanas. Yo tengo que empezar por mirar a Cristo, mi Señor. Tengo que empezar por mirarlo a Él. ¿Cómo estamos tú y yo? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Por último, para dejar este tema de la familia, pero ustedes se darán cuenta que lo que hemos dicho de la familia aplica para mucho de esto. Por último, en el tema de la familia, a uno no se le debe olvidar que ellos están en necesidad también. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque uno encuentra descanso, encuentra cariño, encuentra acogida, puede encontrar alguna forma de refugio con esas personas de la familia, lo que a uno no se le debe olvidar en ningún momento es que ellos también necesitan su vida cristiana, ellos también necesitan su camino. ¿Y esto por qué es importante? Porque mire, pues lo he sabido de muchos casos, también en el mío.
Muchas veces la familia toma la palabra del religioso, de la religiosa, del sacerdote, toma esa palabra con una atención especial, una atención especial. Entonces, uno debe saber tener con la familia una cierta independencia. Voy a describir el caso más fácil, que es el que se me ocurre ahorita. Piense usted el peligro de una religiosa que, por ejemplo, es muy apegada a su papá. Ella pues es la niña de los ojos para el papá, el papito la ama, la mamá también la ama, pero esta hermanita, esta religiosa, tiene una relación estrechísima con el papá. ¿Qué pasa? Que en algún momento puede haber tensiones entre ellos, puede haber dificultades. Y uno tiene que tener la suficiente distancia para ser persona de confianza que puede servirles. A uno no se le puede olvidar que también la familia es lugar de servicio. También la familia es lugar de servicio. Entonces la familia no es el lugar donde yo descanso de ser religioso. La familia también es lugar de servicio. Y para ser lugar de servicio hay que tener una cierta independencia. Porque si por ejemplo la mamá sabe que esta hermana solo tiene ojos para el papá, pues no la va a considerar como criterio objetivo en una dificultad que haya en la familia, porque usted se va a poner de parte de su papá, porque usted no es sino los ojos de su papá. Entonces, en resumen, ¿qué hemos dicho sobre la familia? Hemos dicho muchas cosas, que hay muy diversos grados de familia, tipos de familia, que hay muchas familias que apoyan y que fortalecen la vocación, pero también hay muchas familias que no apoyan, y que no apoyan de distintos modos. Ofreciendo cariño, ofreciendo protección, ofreciendo un futuro, muchas veces no apoyan. Que uno tiene la tendencia a racionalizar y que cuando uno tiene problemas uno racionaliza. Y la racionalización típica es, yo también soy humano, yo también tengo derecho, yo también necesito. Por ahí empiezan todas las racionalizaciones. Y cuando uno quiere encontrarle defectos a la comunidad, uno carga una lupa que cada vez la dibujo más grande. Uno tiene unas lupas grandotas donde uno está viendo todas las miserias, mire esta comunidad, no, esta comunidad realmente no, aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No son capaces de hacer un desayuno, no, aquí no hay nada que hacer. Y hemos visto que como remedio es indispensable una gran dosis de sinceridad, sinceridad ante Cristo. La pregunta fundamental es esa: ¿cómo estamos tú y yo, Señor? Y para eso el mejor tiempo del año son los retiros espirituales. Los retiros espirituales no son básicamente para estudiar muchas cosas. Hay un poco de descanso que es necesario, descanso del cuerpo y del alma, de acuerdo. Hay que descansar. Pero lo esencial de los ejercicios espirituales está en el silencio y en ese ponerme delante de Cristo y preguntarle, tú y yo, ¿cómo estamos? Eso es lo esencial del retiro. La persona que invitan para predicar puede ayudar. Sí, aporta algo. Bien, es el deber. Pero lo esencial del retiro no está ahí. Lo esencial del retiro es la soledad ante Cristo. Y es el ponerse ante Él y preguntarle a fondo, tú y yo, ¿cómo estamos? ¿En qué quedamos tú y yo? ¿Cómo vamos? Eso es lo esencial. Y a partir de ahí la agilidad. Amor, agilidad y sinceridad. ¿Cómo se expresa esa agilidad? La fórmula más bonita se la aprendí a una religiosa. Precisamente una religiosa que quería entrar a un monasterio de clausura.
Y esta hermanita tenía muchas dudas, no se sentía capaz, le parecía muy difícil, la familia tampoco la apoyaba mucho. ¿Cómo salió ella de sus dudas? Con esta frase: váyame bien o váyame mal, con Cristo me voy a quedar. Esa es la fórmula de la agilidad. Es decir, no te pongo ninguna condición, Jesús, disponible, la disponibilidad que decimos. No te pongo ninguna condición, disponible totalmente. Esa es la agilidad. Váyame bien o váyame mal, con Cristo me voy a quedar. Me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo y lo voy a buscar con todas las fuerzas de mi alma. Y cuando uno pone a Cristo en el centro, y cuando uno ora y se centra en Cristo, va entendiendo cosas, muchas cosas va entendiendo. Cuando uno se centra así en Cristo, entonces uno se da cuenta que con todos los defectos de las tostadoras, con todos los defectos, probablemente el mejor lugar para buscar a Cristo con toda el alma, para servir a Cristo con toda el alma, es mi vida consagrada. Ah, que yo puedo servir a Cristo de otras maneras, sí, claro, claro que sí. Pero ¿cuál es el mejor lugar? No se le olvide esta frase: el amor pregunta por lo mejor. El amor pregunta por lo mejor. El egoísmo pregunta por lo suficiente. El amor pregunta por lo mejor. O sea que el egoísmo pregunta por los mínimos. Y yo siempre hago esta comparación. ¿Usted qué pensaría de una persona casada? Por ejemplo, un señor casado que le hace una consulta: hermanita, yo veo que usted es una persona muy piadosa, usted es muy de Dios, mi hermanita. Yo quiero hacerle una pregunta. Mire, yo no sé, yo no me siento muy bien en mi matrimonio y mi mujer se queja mucho. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces al día, como mínimo, le tengo que agarrar la mano a mi mujer? ¿Cuántas veces al día la tengo que besar? Así, como mínimo, ¿cuántas veces la tengo que besar? Usted se da cuenta que apenas la persona dice esas preguntas, usted dice: ese amor está en cero. Cuando la persona se tiene que preguntar cuántas veces al día la tengo que besar, no, eso está muerto. Pero eso es lo que nosotros hacemos con Cristo. Una vocación de mínimos y una respuesta de mínimos. Nosotros tenemos que pasar a una respuesta de máximos. El amor pregunta por lo mejor. El egoísmo pregunta por lo suficiente. A ver, ¿qué sería así como lo suficiente? Lo que hay que hacer, así como, ¿no? ¿Cuál es aquí el mínimo? ¿Qué tengo que hacer? Pues procure rezar algo por la mañana, rece algo por la tarde. Ah, me hace acordar de un chiste que conocí en España. Un señor que era flojo, pero perezoso. Y bueno, entonces vienen noticias del sindicato. El jefe del sindicato: compañeros, les tengo una gran noticia. Hemos logrado la conquista laboral del siglo. A partir de la próxima semana, solo hay que venir a trabajar los miércoles. Solo los miércoles. Es una conquista laboral que nos va a dar tiempo con nuestras familias. Hemos blindado los sueldos, hemos blindado los privilegios, pero solo hay que venir a trabajar los miércoles. Por allá uno levanta la mano. Una pregunta: pero toca venir todos los miércoles. Cuando uno está en mínimos, uno es así. Hay que hacer la oración de la mañana y la de la tarde, pero todas las mañanas, ¿verdad? ¿En serio? Todas las mañanas. El egoísmo pregunta por lo suficiente. Incluso podemos mejorar la frase: el egoísmo pregunta por lo indispensable, el amor pregunta por lo mejor. Si usted se ve a sí misma preguntando únicamente por lo indispensable, es como el que dice: ¿cuántas veces tengo que besar a mi mujer? Para que siga habiendo matrimonio. Bueno, y si no la beso en 3 años, ¿seguimos siendo casados? Si no la volteo a mirar y nunca le escribo, ¿seguimos siendo casados?
Esa persona está buscando el mínimo, el amor busca el máximo. Entonces uno tiene que preguntarse por el amor. Y la pregunta por el amor es esa. ¿Cuál es lo mejor aquí? ¿Qué es lo mejor aquí? ¿Dónde puedo servirte mejor, Señor? Esa es la pregunta. Agréguele la palabra mejor a toda pregunta y usted verá cómo le sube la calidad a su vocación. Agréguele la palabra mejor. ¿Dónde puedo servirte, Señor? En muchas partes. A ver, ¿dónde puedo servir yo a Dios? Puedo servir como soltera, como casada, como viuda, como separada. Puedo servir en muchas partes. Pero ahora hágase esta pregunta, que los jesuitas llaman la pregunta del magis. Magis quiere decir más. Esa espiritualidad tan hermosa, tan combativa de San Ignacio de Loyola. El amor pregunta por el magis más. Que lo escriben, claro, como es en latín, lo escriben con G. Entonces es preguntar por lo más. ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo orar mejor? ¿Cómo puedo ser mejor hermana? ¿Cómo puede cambiar mi vida para mejor? Póngale la palabra mejor. Póngale el magis de los jesuitas a cualquier pregunta que usted haga. Entonces, ¿cómo ha de ser la relación con mi familia? Yo miro la relación con la familia en clave de mi relación con Cristo. Ahí está la respuesta. Por eso dije al principio, los números no son la respuesta. Porque si me dicen, usted va a tener 3 meses de vacaciones. La hermana levanta la mano. 3 meses de vacaciones, ¿por semestre o por año? Claro, pero lo que uno tiene que preguntarse es el magis. Yo miro mi relación con la familia a través de mi relación con Cristo. ¿Qué le agrada más a mi Cristo? ¿Cómo puedo servir mejor a mi Cristo? ¿Cómo puedo ser mejor testigo de Cristo? Esos son los criterios para todo esto. Ahora pasemos aquí al tema de un estudio, de una profesión. Tengo un amigo sacerdote que quizás mirará este video y ahí me regañará o no sé, pero como no digo el nombre, y entonces él es con su música. Él tenía un pendiente. Yo tengo que hacer la carrera de música. Entonces se mete varios años a estudiar música. Porque tiene que hacer solfeo, armonía, coros, composición, estudiando. ¿Está mal eso? No, no está mal. Pero ¿cómo tengo que mirar yo mi estudio? Tengo que mirarlo a través del lente de Cristo. ¿Qué es lo que yo realmente estoy buscando con este estudio? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y por favor, póngase en guardia con respecto a un verbo que usted escribió por ahí, que es el verbo racionalizar. Porque uno justifica muchas cosas. Y para justificar cosas, nosotros somos maravillosos. Fíjese que el hombre que va a ser infiel o la mujer que va a ser infiel, porque también se dan de unos y de otros, siempre encuentra una explicación. Y la explicación siempre empieza ¿por qué? Una lupa, más grande la lupa, cada vez más grande. Hace unos meses conocí la historia de un hombre que se está separando. Eso me tiene muy triste, un hombre que se está separando. 2 hijos pequeños, se está separando. Uno ya sabe el dolor, la tragedia que viene detrás de una separación. Uno se duele, Dios mío. Pero él tiene todo justificado, todo está justificado. Es que con ella es imposible, la chispa se acabó. Es que no me habla sino de problemas, ya no se arregla. Mejor dicho, él quería como una novia, pues, reina de belleza para toda la vida. Pero lo que quiero destacar es como uno con la lupa, uno justifica todo. Todo. Entonces, ¿qué se llevó esa hermana cuando se retiró del convento? La tostadora. ¿Testimonio?
de que realmente en esta comunidad no se puede. Entonces ella se llevó únicamente su ropita, dejó los hábitos, obviamente, pero no le servían. Dejó los hábitos, pero en contraprestación se llevó la tostadora. Uno tiene que tener esto claro. ¿Para qué estudio? ¿Dónde entra Cristo aquí? Eso se ve mucho en sacerdotes, en religiosos. Nosotros hemos sufrido mucho de eso en mi comunidad. Mucho. Que tengo que estudiar, y hay gente que lo aplica bien, yo no digo que sea una regla absoluta. Tengo que estudiar derecho, tengo que estudiar psicología, tengo que estudiar sociología, tengo que estudiar. ¿Y dónde está el magis ahí? Entra la cabeza a trabajar. Es que mire, yo a través de la sociología voy a conocer la realidad del mundo para dar un aporte, para cambiar las cosas. Muy bien, muy bien. Está justificado. Muchas veces para un superior es muy difícil, porque se da cuenta en su corazón que esas razones no son reales, se da cuenta que eso no es real, pero es muy difícil frenarlo. Por eso digo, el freno no tiene que estar afuera. El freno es adentro, es en su conciencia, es usted. Es usted preguntándose, ¿yo de verdad para qué quiero esto? Y por eso las preguntas claves, por favor, para la oración de hoy, las preguntas claves son, ¿tú y yo cómo estamos? ¿Cómo te sirvo mejor, Jesús? La frase aquella de la hermanita, ya murió esa monjita, váyame bien o váyame mal, con Cristo me voy a quedar. ¿Qué estoy buscando realmente? Esas son las preguntas, por eso uno necesita en el retiro espiritual, uno necesita tiempo para preguntarse estas cosas, preguntárselas a fondo, preguntárselas con humildad, con gratitud, con confianza, las virtudes que dijimos al principio. Aplíquele los mismos principios a todo lo que sigue, con el tema de los afectos. Con el tema de los afectos, hay una pregunta que sirve mucho. Esa se la aprendí a un padre que ya murió, padre dominico, muy recordado y muy admirado por muchos de nosotros, padre Telles. Él decía, usted pregúntese, ¿esto para dónde va? Fíjese que tiene un cierto parecido con lo que decíamos de la familia. ¿Qué estoy buscando yo con mi familia? ¿Esto para dónde va? ¿Esta amistad para dónde va? ¿Qué estoy buscando yo en este grupo de amigos? ¿Qué estoy buscando con este amigo, con esta amiga? ¿Qué estoy buscando yo? Es muy difícil poner límites, digamos límites universales. Uno se da cuenta que mirando correspondencias de los santos, uno se da cuenta que había muchas expresiones de cariño, muchas. Entonces siempre se cita, por ejemplo, San Francisco y Santa Clara. Eso es evidente que había un cariño muy grande. Nosotros los dominicos tenemos el testimonio de dos religiosas, cada una de las cuales tuvo un amor muy grande hacia Santo Domingo. La beata Cecilia, especialmente Cecilia Romana, ella era muy cariñosa con Santo Domingo. Luego hay otra, la beata Diana, que también algo conoció de Santo Domingo, pero ella tuvo una relación de mucho cariño con Jordán. Mucho, mucho cariño. Y se conservan las cartas de ellos, son cartas muy entrañables. Pero hay algo que uno nota. Y es que Jordán, por ejemplo, cuando le escribía a Diana, sí le hablaba con cariño, pero estaba buscando el bien de ella en Cristo. No es únicamente el descanso del hombre que encuentra un corazón acogedor en la mujer, sino era el bien de ella en Cristo. Y ella estaba buscando el bien de él. Es evidente que Diana quería muchísimo a Jordán, eso se nota. Pero uno mira el lenguaje de Diana y Diana quería fundamentalmente que él fuera lo que él era, que fuera
un gran hombre de Dios, que fuera un gran sacerdote, que fuera un gran consagrado. Entonces ya usted se da cuenta cómo la respuesta es igual. Todo está en mirarlo a través de Cristo. A través de Cristo mirarlo. ¿Qué busco yo? O como decía el padre Telles, ¿esto para dónde va? ¿Esto para dónde va? No todas las amistades y no todos los afectos son afectos de pareja, que ese es un error que a veces se comete. Hay personas que creen, no, como yo no tengo un afecto de pareja, o sea, no estoy buscando un novio, por ejemplo, una novia, como no estoy buscando un novio, entonces, pues, estoy fuera de peligro. No, no crea, no crea. Porque la pregunta del padre Telles, que no he visto que la escriban, pero sí hay que escribirla, porque es la pregunta que le ayudan a discernir eso, ¿esto para dónde va? Esa pregunta uno tiene que hacérsela. Y no siempre son afectos románticos, y no siempre son afectos de pareja, y no siempre son afectos sensuales. Pero sí son afectos que toca pasar por ese filtro de Cristo. Hay casos en los que la persona tiene un gran cariño, por ejemplo, por una familia, por una amiga, entonces hay una señora amiga y tengo un gran afecto. No hay nada sucio ni sensual, ni estamos hablando de eso, no. Pero ¿qué pasa? Que muchas de esas amistades, si no están bajo la luz de Cristo, sin que uno se dé cuenta, están llenando lo que decíamos en la charla anterior. Están llenando vacíos, están llenando o tratando de sanar heridas. Uno tiene que tener cuidado con eso. Siempre el criterio Cristo, Cristo, Cristo. Y hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Y la pregunta es, ¿esta persona es mejor desde que somos amigos? O a veces uno tiene amigos, yo tengo amigos, claro, y ustedes también amigos de años. Amigos de años que uno tiene. Uno tiene que preguntarse, ¿esta persona es mejor ahora? Incluso yo a veces me lo pregunto de esta manera, pensando en algunos de mis amigos, de mis amigas. ¿Cómo estaba esta mujer hace un año y cómo está ahora? ¿En qué le he ayudado? Acuérdese, el mismo criterio que con la familia. Es mi amiga querida, yo la quiero mucho, está muy bien, quiérala. Pero hágase la pregunta, ¿dónde está el crecimiento en Cristo de esa persona? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Dónde está el crecimiento en Cristo? De mi querida amiga de Siena, Santa Catalina, se hizo este elogio, se lo hizo el Papa Pío II. Y esa frase después se volvió más común, aparece citada también como de Santa Teresa de Calcuta. Pero la frase que dijo Pío II de Santa Catalina fue, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Esa frase es muy importante. Y esa es la gran purificación de los afectos. Yo conocí una mujer que estuvo en el grupo de vírgenes consagradas, de vírgenes seglares. Se retiró. Y se retiró básicamente porque ella le tomó mucho cariño a un niño, quería como adoptarlo. Finalmente lo adoptó. Hizo los trámites y todo. No digo que hubiera nada ni cuestionable, ni sucio, ni nada, no. Pero ella tenía ese vacío de maternidad, y entonces ella necesitaba llenar ese vacío de maternidad y adoptó a ese niño. Bueno, Dios la bendiga. Ahí es donde entra la sinceridad. Ahí es donde entra la sinceridad. Uno tiene que preguntarse, ¿yo qué estoy buscando? Con este cariño hacia este niño, hacia esa niña. Y todo esto nos va llevando a un tema muy importante, que también es de Santa Catalina, y es el conocimiento de uno mismo. Uno tiene que aprender a escrutarse, sin encerrarse en sí mismo, porque uno entra siempre con la luz de Cristo. Pero uno tiene que aprender a examinarse, escrutarse.
¿Qué es lo que yo estoy buscando realmente aquí? ¿Qué es lo que yo quiero aquí? ¿Qué es lo que me ha hecho falta? Porque todos tenemos cosas que nos han hecho falta. Eso es así. Vidas perfectas a las que no les faltó nada, eso no existe. Entonces uno tiene que escrutarse. ¿Qué estoy buscando con esta amistad? ¿Esto para dónde va? Y repito, ya estoy un poco cansón con eso. El primer freno está en usted. Está en usted, en que usted se examine, en que usted eduque su conciencia. Lo del emprendimiento es poco frecuente, pero sí sucede. Sí sucede. Hay personas que quieren tener lo suyo, simplemente quieren tener lo suyo. Quieren tener su empresa, quieren tener por ejemplo, creo que ya hablábamos aquí de la tienda de empanadas. Las empanadas, eso está dando platica. Se pone una tienda de empanadas y usted va viendo cómo cada vez más gente engorda. Usted va logrando un objetivo. No los pudo evangelizar, pero sí los engordó. Entonces, ahí tiene usted su emprendimiento. ¿Qué hace uno con el emprendimiento? ¿Qué hace uno con esos deseos de independencia? Pues realmente para eso son los tiempos de formación, ¿no? Por eso la iglesia toma tanto tiempo en darle la profesión perpetua a una persona. Porque sobre todo en el caso de nosotros, religiosos, religiosas, es necesario preguntarnos el tema del emprendimiento. Uno tiene que preguntarse eso. Yo realmente quiero darlo todo por Cristo. La vida religiosa es seguir más de cerca a Cristo. Entonces uno tiene que hacerse esa pregunta. Más de cerca. Mi negocito de empanadas, que ya es muy, muy conocido, ya media ciudad come en mi negocio de empanadas. Soy responsable de una subida general del colesterol. Entonces debo preguntarme si eso realmente es el propósito de mi vida, qué es lo que yo quiero hacer realmente. Esa es la pregunta. Todo está en mirarlo por Cristo. Y nuestro último tema, se nos fue el tiempo, nuestro último tema es esto de ser normal. Mire, le voy a contar de dónde surge esa expresión. Esa expresión surge de un retiro que yo tuve en España, precisamente con unas religiosas, y alguna de las hermanas me comentaba esta preocupación psicológica. ¿Cuál? Decía esta hermana, mire, a mí me inquieta que nosotras, en la comunidad, nos volvemos muy infantiles, muy infantiles. Y decía ella, yo veo a mi hermana, que era una mujer casada, yo veo a mi hermana y ella tiene que responder por muchas cosas. En ese momento la hermana de ella tenía los niños en esa edad de las vacunas y de todos esos cuidados, pues, de los primeros años. Mi mamá respondiendo por muchas cosas, mi hermana respondiendo por eso. Tengo otra hermana que es soltera, se independizó, vive en un piso, dicen los españoles, vive en un piso. Ella tiene que pagar su impuesto de renta, tiene que pagar sus servicios. Yo no pago nada. O sea, ella quería ser normal. A mí eso me hace acordar del primer libro de Samuel, cuando el pueblo le pide a Samuel un rey. Y ustedes recuerdan que uno de los argumentos que ellos dan es, queremos ser como los demás pueblos. Entonces, parece increíble, pero hay algunas mujeres que quieren pagar impuestos. Dicen, no, yo quiero saber qué es pagar impuestos, yo quiero saber qué es. En el fondo es muy parecido a lo del emprendimiento. Yo quiero tomar mi vida en mis manos. ¿Y cuál es la respuesta y cuál es el equilibrio ahí? El equilibrio ahí es hacerse esta pregunta. Y el tiempo que yo tengo libre, porque no tengo que hacer mercado todas las veces que otras personas, el tiempo que yo tengo libre, ¿cómo lo estoy usando? Es decir, mi hermana, la que vive en el piso,
tiene que trabajar para pagar su renta, tiene que trabajar para pagar el agua, la energía, el gas. Yo no tengo que hacer eso. ¿Cuál es mi responsabilidad en mi estado de vida? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo que no tengo que hacer mercado, porque otra hermana lo hace. Yo que no tengo que dedicarme a ver cómo pago la nómina, porque otra hermana lo hace. Yo cómo estoy usando mi tiempo. ¿Cuál es mi responsabilidad con mi tiempo? En resumen, terminemos aquí. En resumen, lo que uno se da cuenta es que todo consiste en volver a Jesús. Todo consiste en ver las cosas a la luz de Cristo. Todo consiste en cuidar los tiempos de soledad con el amado. En eso está todo, todo, todo. Para darle la importancia exacta al problema de la tostadora, lo que yo necesito es más Cristo en mi vida. Yo no necesito más tostadoras. En este convento se acabarán los problemas el día que haya una tostadora para cada uno. Y ahí yo dejo mi tostadora en 7 y ya que deje su tostadora en 9 y ya se acabó el problema. Se acaba el problema con la tostadora y empezará el otro problema. Y el problema será el trapeador o la ventana o la calefacción. Siempre habrá algo por qué discutir, siempre. El problema central es cómo estoy ante Cristo, quién soy yo ante Él, quién es Él para mí. ¿Qué quiero yo hacer de mi vida ante Cristo? Y a partir de ahí, con una actitud de amor, agilidad y sinceridad, uno va encontrando la medida. Y va llegando a la conclusión que llegó Santa Laura Montoya, nuestra querida santa colombiana. ¿A qué conclusión llegó ella? Todo pasa, yo me quedo con el que no pasa. Esa frase es de Santa Laura Montoya. Todo pasa, yo me quedo con el que no pasa. Entonces uno va viendo, por ejemplo, su familia. La familia. En la familia suben historias, bajan historias, se casa gente, se bautiza gente, se muere gente, se enferma gente, se recupera gente. Los afectos van y vienen. Gente que lo quiere a uno, gente que no lo vuelve a saludar, gente que le da la espalda, gente que aparece, gente que desaparece. Los estudios, un día parecen muy importantes, después a uno la vida le va enseñando que tampoco son lo máximo. Todo pasa. Yo me quedo con el que no pasa. Y esa adhesión a Cristo, esa firmeza en Cristo, le va dando un lugar a todos estos pendientes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.